Vamos a hablar con nuestro primer entrevistado, economista, acerca de un informe del INDEC sobre el PBI. Con nosotros Pablo Ferrari. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pablo, bueno, escuchaste un poco la introducción, porque estamos viendo una tendencia concreta a la suba del dólar, la baja del riesgo país y la apreciación de los activos financieros. Pero vamos a hablar sobre el INDEC. ¿Qué dice respecto al PBI 2025? Bueno, claramente en términos interanuales se redujo, no era para menos, respecto al tercer trimestre del año anterior. Este tercer trimestre disminuyó poco más del 2%, y en términos desestacionalizados respecto al segundo trimestre de este año, segundo trimestre de este año, creció casi un 4%, un 3,9%. Y lo que informa el reporte es que todos los componentes, tanto consumo, privado, público, formación bruta de capital fijo, exportaciones, importaciones, tuvieron un incremento. Ahora, cuando uno se fija, entre otras cuestiones, el componente más dinámico de la demanda, que es la inversión, uno encuentra que en términos interanuales, en lo que respecta a la construcción, la madre de las industrias, tuvo una caída significativa. Por lo tanto, me parece que lo que hay que tener en cuenta como una primer valoración es, de nuevo, el término de los porcentajes. Si yo tengo 100 y disminuyo un 50%, me voy a 50, ¿no? Pero si de 50 crezco un 50%, me voy a 75. De alguna manera, esto es lo que está pasando, se están mostrando porcentajes y en términos absolutos todavía, por eso es importante medir en términos interanuales, estamos con un producto, con una torta más pequeña que el año anterior. Cuando hablamos del PBI, del Producto Bruto Interno, ¿cómo va a cerrar el año 2024? ¿Qué es lo que finalmente muchos dicen? Para el 2024 vemos una caída, para el 2025 vemos una recuperación del PBI. ¿Está dentro de lo que se había proyectado? ¿La caída es mayor de lo proyectado? ¿Cómo estás viendo el cierre 2024? Me parece que está más o menos en línea con lo que se venía hablando. Todavía hay que esperar el último trimestre del año. Y respecto a 2025, se da algo similar, aunque no exactamente igual, similar a lo que hablábamos recién. Cuando vos tenés una caída desde un nivel, para, en términos porcentuales, llegar al mismo lugar, el porcentaje necesario es mayor que el de la caída. Por eso, me parece que no es descabellado lo que se está hablando de, sí, la economía argentina termina un 3,5, un 4% más bajo respecto al año anterior. Subir 5 puntos no es tanto, es estar de alguna manera break-even, como se estaba. ¿Cómo? Estar break-even respecto al año anterior. Exactamente. Por lo tanto, me parece que no es difícil de lograr, y el tema es cómo se logra después, qué hay ahí adentro. ¿Por qué? Cuando uno ve los niveles de actividad económica, la recuperación relativa, etcétera, lo que termina viendo es que de alguna manera se va reconfigurando la actividad argentina en cuanto a sus motores. Entonces, todo lo que es, sobre todo industrial, mano de obra intensivo, aunque no tanto, tiende a no recuperarse tanto. Lo que es capital intensivo, que genera poco trabajo, sobre todo con vistas a las exportaciones, es lo que está creciendo más. Claro. Por lo tanto, ahí que se abre de cara al futuro es el empleo, ¿no? A mí me interesa la palabra motores de la economía, porque uno cuando
piensa en motores, piensa en algo que genera una fuerza para ir hacia adelante. Si lo pensamos en un avión y los motores de la derecha están apagados y los de la izquierda están a todo vapor o a toda potencia, ese avión va a girar en redondo. Y eso es lo que preocupa a muchos, tener motores que van a una velocidad diferente de lo que generan los otros, que por lo general son los que reparten más hacia la micro. Así es. Si uno se fija, incluso un indicador interesante de un informe que apareció hace unos días del INDEC en cuanto a la utilización de la capacidad instalada, aparecía como algo, por lo menos desde mi punto de vista, algo más o menos sorprendente la recuperación que tuvo la industria alimenticia, digamos, ¿no? Ahora, hay que recordar también que durante un periodo de tiempo, ¿no?, deben haber variado existencias a tal punto que incluso en algunas góndolas la bebida cola más famosa tenía fecha de vencimiento muy próxima, ¿no? Claro. Entonces, ¿a qué se debe esa recuperación? ¿Tiene que ver con un rezago por haber utilizado stocks anteriormente o es algo que se va a mantener? Después, esa industria alimenticia va a tener foco sobre todo en el mercado interno, o más que sobre todo, va a tender a recuperar la parte del mercado interno perdida o va a estar enfocada al exterior, porque los índices que muestran compras, consumo privado en supermercados, etcétera, todavía siguen muy bajos respecto a años anteriores. Sin duda, Pablo, y toda apertura, no hay tanta austeridad ni tanto acopio ni ahorro en la economía argentina como para abrir nuevamente la obra pública, ¿no? Que esto también es algo que debería motorizar y mucho al sector, pero para el 2025 parece descartado. ¿Cómo lo ves para cerrar? A ver, yo creo que es una decisión de que no haya en gran medida obra pública. Las obras que van a haber fundamentalmente tendrán que ver con decisiones provinciales, por un lado, y por otro lado, con obras vinculadas sobre todo, aunque no exclusivamente, sobre todo en la industria hidrocarburífera. Claro. De hecho, hace unos días apareció de nuevo una tensión sobre a quién le iban a adjudicar una obra, si a Techin o a un grupo estadounidense relacionado con el equipo en el que juega Lionel Messi, ¿no? Entonces, ahí hay una tensión sobre las obras que hay que construir, también a quién se le van a adjudicar. Claro. Sea mayor dinero público o no. ¿Quién va a tener más peso en estas decisiones? Pablo, gracias. Gracias a ustedes. Un gran abrazo. Pablo Ferrari, economista, y el informe del INDEC respecto al Producto Bruto Interno de la Argentina. Y esto, algo que te deja muy en claro, Pablo, es que sobre una caída recuperar el mismo porcentaje no es lo mismo, porque habría que recuperar el doble para poder recuperar y estar en la misma situación. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos.